En esta clase vamos a hablar de los conceptos claves y de lo que envuelve a todo el ecosistema serverless. Anteriormente comentábamos que hay una diferencia muy clara a la hora de hablar de serverless y de serverless framework. Comencemos con el primero. Hablemos del ecosistema serverless. Pero para hablar del ecosistema serverless debemos tener claro qué es cliente y servidor. Cuando hablamos de cliente y servidor, estamos haciendo uso a este esquema convencional en donde tenemos un cliente. Este cliente puede ser una aplicación backend, puede ser una aplicación frontend, comunicándose hacia un servidor que nos ofrece una X cantidad de recursos. Notarás aquí algo importante y es que hacemos una conexión directa haciendo uso de un protocolo, puede ser TCP o cualquier otro protocolo del cual dispongamos. En este caso, cuando hacemos uso de cliente y servidor, estamos preocupándonos por la configuración tanto de nuestro cliente como de nuestro servidor. En este caso, del servidor podríamos configurar el sistema operativo, la memoria RAM, la CPU, entre otra cantidad de parámetros. ¿Por qué es importante entonces hablar de serverless y de servidores? Hay que tener en cuenta que serverless no es un ecosistema en donde nosotros configuremos cada uno de los recursos que usualmente estamos acostumbrados a configurar. Es decir, nuestro código va a correr en un runtime, puede ser Linux o alguna versión específica de Python, pero nosotros no nos vamos a encargar de configurar cosas muy detalladas. Es decir, cuando veamos cómo desplegar nuestra aplicación, vas a notar que vamos a hacer uso de un lenguaje, puede ser Python o JavaScript, y en este caso solamente nos encargamos del lenguaje y asimismo de cada una de las funciones que definimos en él. Recordarás que este es un curso de serverless en AWS, es decir, vamos a utilizar la nube, en este caso AWS como Cloud Provider, para desplegar y ejecutar nuestras funciones Lambda y aprovisionar otra cantidad de recursos. Hablemos de qué es una nube o qué es cloud y qué son los cloud providers. Puntualmente recordarás de esta serie famosa, Mr. Robot, cuando Elliot hacía uso de sus permisos como administrador para acceder a una cantidad de recursos. Eran servidores puntualmente. Pero en este caso, cuando hablamos de nube, nos referimos a servidores o a un conjunto de servidores que nos ofrecen una cantidad de servicios. Pueden ser de cómputo, pueden ser de almacenamiento, pueden ser de almacenamiento de objetos. Y en este caso, vamos a hablar de AWS como Cloud Provider. AWS nos ofrece una gama de servicios entre los cuales encontramos el cómputo, encontramos el almacenamiento y todo esto mediante una interfaz muy amigable y a unos costos relativamente accesibles. Cuando hablamos de Cloud Provider y de todos los servicios que nos ofrecen de una forma amigable, podemos hablar de AWS y también podemos incluir a Google Cloud Platform y Azure. Estos tres en este caso son los tres Cloud Providers más famosos o los que más usamos al día de hoy. Adicionalmente, cada uno de estos Cloud Providers tiene servidores o servicios básicos enfocados en aplicaciones convencionales, pero también enfocados en el ecosistema serverless. Es decir, cuando hablamos de serverless en AWS tenemos una gama de servicios que podríamos encontrar equivalentes en Google Cloud Platform o en Azure. Es decir, cuando hablamos del ecosistema serverless en AWS, nos referimos puntualmente a servicios como los que vemos aquí. Es decir, Lambda, Fargate, Step Functions, entre otros. Todos estos servicios son netamente parte del ecosistema serverless. Es decir, no tenemos que preocuparnos por el sistema operativo, por la RAM o por la CPU que nos consumen. Como ya vamos a ver más adelante, a lo largo del curso vamos a integrar API Gateway, Lambda, servicios como DynamoDB y SQS. Estos son solamente unos de los cuantos servicios que vamos a provisionar en el proyecto de este curso, pero hay un montón de servicios más que nos van a permitir construir nuestro proyecto, que como recordarás es escalable, es eficiente y además disponible para alta concurrencia. Hemos hablado de serverless, pero recuerda que este curso es Serverless Framework en AWS. Entonces tenemos que hablar de qué es Serverless Framework y vamos a hacer una diferencia muy clara de Serverless y Serverless Framework. Cuando hablamos de serverless ya sabemos que son un conjunto de herramientas, puntualmente en este caso hablando de AWS, que no tenemos que aprovisionar recursos de CPU, de memoria RAM o de sistema operativo. Pero en este caso, cuando hablamos de Serverless Framework, nos referimos a esta herramienta en puntual. Es decir, es una herramienta que nos va a permitir hacer más con menos. A lo largo del curso vas a evidenciar que vamos a utilizar un archivo muy importante, que es el Serverless YAML, en el cual vamos a dejar claro cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras funciones y vamos a hablar también
de recursos de infraestructura en AWS. Cuando hablamos de infraestructura hay que mencionar otro concepto, y es que tenemos que hablar de infraestructura como código. Y es que a pesar de que serverless sea una herramienta que nos permite hacer más con menos, enfocada netamente en el desarrollo de aplicaciones serverless o mejorar el dev experience para cada uno de nuestros equipos, tenemos que mencionar que Serverless Framework también tiene capacidades de infraestructura como código. Es decir, cuando hablamos de Serverless Framework y de infraestructura como código, tenemos también que compararla con Terraform, CDK o Pulumi. A pesar de que tengamos un abanico grande de herramientas como infraestructura como código, no necesariamente tenemos que utilizarlas todas al mismo tiempo. Es decir, si quisiéramos aprovisionar una base de datos de Dynamo, podríamos hacerla con Terraform, con Pulumi o con CDK. Pero en este caso vamos a utilizar Serverless Framework para evidenciar las bondades de integrar nuestro código, nuestras funciones, con recursos, y todo esto mediante Serverless Framework utilizando el Serverless YAML. A pesar de que tengamos un conjunto amplio de herramientas de infraestructura como código, en este curso nos vamos a centrar en las bondades de utilizar Serverless Framework como herramienta de infraestructura como código. Pero tenemos que hablar también de las ventajas y desventajas de Serverless y asimismo de las ventajas y desventajas de Serverless Framework. Te invito a la siguiente clase donde vamos a revisar cada uno de estos temas con más detalle.